A veces, las personas que creemos conocer mejor son las que guardan los secretos más profundos, y la verdadera riqueza no siempre se mide en dinero. Un millonario sospechaba que la mujer que lo crió le estaba robando, pero lo que descubrió al seguirla una noche lluviosa no fue un crimen, sino una lección de humanidad que sacudiría los cimientos de su imperio y cambiaría su vida para siempre. Quédate, porque esta historia te hará ver el mundo con otros ojos. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Vidas Secretas. Nosotros publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Sospechaba que su empleada doméstica le estaba robando. Durante 3 semanas la observó escabullirse con bolsas que no había traído consigo. Así que, una noche, la siguió, listo para atraparla en el acto. Lo que descubrió lo dejó sin palabras. Lucas Thorne tenía 36 años y era dueño de la mitad de Boston. Notaba todo, cada número, cada detalle, cada inconsistencia, excepto a la mujer que lo crió. Su nombre era Marta. Había estado con su familia desde que él tenía 2 años. Cuando su madre murió, Marta lo sostuvo a través de las pesadillas. Cuando su padre se derrumbó, ella mantuvo la casa en pie. Ella lo amó cuando nadie más pudo hacerlo. Pero Lucas nunca preguntó sobre su vida. Nunca se preguntó a dónde iba por las noches. Ella simplemente estaba allí, tranquila, invisible, hasta hace 3 semanas. Lucas notó que Marta salía de su edificio por la noche cargando 2 bolsas pesadas, bolsas con las que no había llegado esa mañana. Seguía sucediendo. Martes, jueves, lunes, las mismas bolsas, a la misma hora. Su mente se oscureció. Ella se está llevando algo. Realizó una verificación de inventario. Su oficina, su despensa, su caja fuerte. No faltaba nada, pero esas bolsas seguían apareciendo, y la pregunta ardía. ¿Qué está escondiendo? Así que, una lluviosa noche de jueves, Lucas decidió seguirla. Salió temprano del trabajo, estacionó en la cuadra y esperó. Cuando Marta salió, con el abrigo bien ajustado y las bolsas pesándole, el pecho de Lucas se apretó. Esta noche sabría la verdad. Ella tomó el autobús hacia el sur, adentrándose en vecindarios que su empresa poseía, cuadras que él había renovado y de las que había desplazado a las familias por los precios. Ella se bajó en la calle 85, dobló por un callejón detrás de una vieja iglesia con la pintura descascarada y las ventanas oscuras. Marta llamó a la puerta se abrió, la luz se derramó hacia afuera. Lucas esperó. Luego la siguió hacia abajo. El sótano estaba lleno de gente, hombres sin hogar, madres cansadas, niños con abrigos finos, todos comiendo sopa en platos de papel. Y allí estaba Marta, con el cabello suelto, un suéter viejo, parada frente a una estufa, sirviendo comida, llamando a la gente por su nombre, sonriendo como Lucas nunca la había visto. Un joven se acercó. «Señorita Marta, ¿tiene pan de maíz?» «Lo hice fresco, Leo». Ella le entregó 2 pedazos envueltos en papel de aluminio. Una niña pequeña tiró de su manga. «¿De dónde viene la comida?» Marta se arrodilló. «La hago con amor, cariño, para que crezcas fuerte». Lucas no podía respirar. Esas bolsas no eran robadas. Eran donadas. Marta estaba usando su propio dinero, su pequeño salario, para alimentar a personas que no tenían nada, personas que su empresa había expulsado. Ella podría haberle pedido ayuda, pero no lo hizo porque después de 34 años había decidido algo sobre él. Ella no confiaba en él con su misericordia. Lucas retrocedió tambaleándose por las escaleras. La lluvia golpeó su rostro. Esperó 2 horas en su auto. Cuando Marta finalmente salió, con las bolsas vacías y pasos lentos, Lucas bajó la ventanilla. «Marta». Ella se volvió, sin sorpresa, solo una tristeza tranquila. «Sube». Ella lo hizo.
Condujeron en silencio. Entonces la voz de Lucas se quebró. ¿Cuánto tiempo? Marta miró por la ventana. 17 años, desde que murió mi hija. Él había enviado flores a ese funeral. Nunca preguntó cómo murió. ¿Por qué no me lo dijiste? Ella lo miró. ¿Qué hubieras hecho? ¿Hacer que se tratara de ti? Su voz era suave pero afilada. Quería que siguieran siendo humanos, no tu caso de caridad. Algo se rompió dentro del pecho de Lucas. La llevó a una pequeña casa en el lado sur. La acompañó hasta la puerta. Adentro, vio un marco en la pared. Una medalla militar, la estrella de bronce otorgada a la sargento Martha J. Gibbs por salvar 17 vidas en la tormenta del desierto. La mujer que le hacía el té cada mañana era una heroína de guerra, y él nunca lo supo. Antes de continuar, suscríbete, dale like a este video y dime desde dónde estás mirando. Porque Dios te trajo esta historia hoy, tal vez para abrir tus ojos, tal vez para sanar algo roto. Quédate conmigo. Lo que sucede a continuación cambiará todo. Lucas no fue a casa esa noche. Se sentó afuera de la casa de Marta hasta que el sol comenzó a salir. La lluvia había cesado. La ciudad estaba tranquila y todo lo que podía ver era esa medalla en su pared. 17 vidas. Ella había salvado 17 vidas y él nunca le había hecho una sola pregunta sobre quién era ella. Cuando finalmente condujo de regreso a su ático, el sol estaba rompiendo sobre la bahía de Boston. El edificio lo dejó entrar como siempre lo hacía. Portones abriéndose, luces ajustándose, ascensor esperando. Pero todo se sentía diferente, frío, vacío, como una máquina fingiendo ser un hogar. Lucas se paró en su ventana mirando el horizonte. Su horizonte. Edificios con su nombre tallado en acero. Torres que remodelaron la ciudad. ¿Pero qué había construido realmente? Pensó en Marta, 34 años. Ella había estado allí toda su vida. Recordó tener 7 años, parado en el funeral de su madre con un traje que no le quedaba bien. Su padre ni siquiera podía mirarlo. El dolor era demasiado. Pero Marta, ella, estuvo al lado de Lucas todo el tiempo. Sostuvo su mano. Lo dejó llorar en su abrigo cuando nadie más lo haría. Recordó tener 12 años, luchando con la tarea de matemáticas en la mesa de la cocina. Su padre estaba viajando de nuevo. La casa se sentía demasiado grande, demasiado tranquila. Marta se sentó con él. No entendía las ecuaciones, pero se quedó de todos modos. Le hizo chocolate caliente. Le dijo que era lo suficientemente inteligente para resolverlo. Recordó tener 17 años la noche antes de irse a la universidad. Ella empacó sus maletas, planchó sus camisas, y cuando él bajó las escaleras con su maleta, ella lo abrazó, el único abrazo real que había recibido en años, y susurró: «Hazme sentir orgullosa». Y él lo había hecho. Había construido un imperio, ganado millones, puesto el nombre Thorne en la mitad de Boston, pero nunca había preguntado si ella estaba orgullosa, nunca preguntó qué necesitaba, nunca preguntó si ella estaba bien. La realización se asentó en su pecho como una piedra. Lucas escuchó la puerta principal abrirse, pasos suaves en el pasillo. Marta estaba aquí, a la misma hora de siempre, tranquila, fiel. Él se volvió desde la ventana y caminó hacia la cocina. Ella estaba preparando su desayuno, café, tostadas, fruta cortada en trozos perfectos, la misma rutina que había hecho durante décadas. Pero esta mañana, Lucas la vio de manera diferente. Sus manos eran delgadas, desgastadas, manos que habían servido sopa a extraños anoche, manos que habían salvado vidas en una guerra. «Buenos días, señor Thorne», dijo ella suavemente sin levantar la vista. «Marta». Ella hizo una pausa. Algo en su voz la hizo mirarlo. «¿Se siente bien, señor?» Lucas quería decir tantas cosas. Quería disculparse, explicar, preguntarle por qué nunca se lo dijo, pero las palabras se atascaron en su garganta. «Estoy bien», dijo en voz baja. «Solo no dormí bien».
Marta asintió. Sirvió su café, dejó la taza suavemente, y Lucas se dio cuenta de algo que le revolvió el estómago. Ella todavía lo llamaba Señor. Todavía se movía con cuidado a su alrededor, como si él fuera alguien a quien servir, no alguien en quien confiar. Después de todo, después de criarlo, amarlo, mantener unidas sus piezas rotas, ella todavía no se sentía lo suficientemente segura para ser honesta con él. Él había hecho eso, construido ese muro entre ellos sin siquiera saberlo. Marta se giró para irse y la voz de Lucas la detuvo. «¿Marta?» Ella se volvió. «Sí, señor Thorne». Él la miró. Realmente la miró y vio a una extraña, una mujer con toda una vida de la que él no sabía nada, una heroína que el mundo olvidó, una madre que había enterrado a su hija, un soldado que había sangrado por su país, y él la había reducido a alguien que le hacía el café. «Gracias», dijo con la voz quebrándose ligeramente, «por todo». El rostro de Marta se suavizó solo por un momento. Luego asintió. «Por supuesto, señor». Ella salió y Lucas se quedó allí solo en su cocina perfecta, en su ático perfecto, en su imperio perfecto, y se sintió como el hombre más pobre del mundo. Sacó su teléfono, abrió su calendario, reuniones, conferencias telefónicas, revisiones de inversión, todo su día trazado en bloques de 15 minutos. Pero nada de eso importaba. Lucas cerró el calendario, abrió sus notas y escribió una pregunta. ¿Quién es Marta Gibbs? Fue la primera pregunta honesta que se había hecho en 34 años, y no tenía idea de lo que la respuesta le costaría. Lucas no podía concentrarse. Se sentó en su oficina en el piso 72, mirando un contrato por valor de $40 millones. Las palabras se desdibujaban. Todo en lo que podía pensar era en Marta. Su asistente llamó a la puerta. «Señor Thorne, los inversores de Nueva York están en línea también. Diles que les devolveré la llamada». Ella parpadeó. «Pero programó esta llamada hace 3 semanas». «Dije que les devolveré la llamada». Ella se fue en silencio. Lucas se recostó en su silla y cerró los ojos. 17 vidas. Marta había salvado 17 vidas en una guerra, y él ni siquiera sabía que ella había servido. Abrió su computadora portátil, escribió su nombre en la barra de búsqueda. Marta Gibbs, tormenta del desierto. No apareció nada, solo unos pocos registros militares genéricos. Una lista de receptores de la Estrella de Bronce de 1991. Su nombre estaba allí. Sargento Marta J. Gibbs, pero sin historia, sin artículo, sin reconocimiento. El mundo la había olvidado, tal como lo había hecho él. Lucas cerró la computadora portátil, tomó su abrigo, le dijo a su asistente que se iba por el día. «Son solo las 11:30, señor. Sé qué hora es». Condujo hacia el sur, de regreso a la calle 85, de regreso a ese vecindario que solo había visto en informes de desarrollo y proyecciones de ganancias. A la luz del día se veía diferente. Mujeres mayores sentadas en los porches, niños jugando en lotes vacíos, un hombre arreglando un auto en la calle. La gente vivía aquí, gente real, no estadísticas, no obstáculos para el progreso. Lucas estacionó cerca de la iglesia, la que tenía la pintura descascarada y las ventanas tapiadas. A la luz del día parecía aún más olvidada. Un cartel en el frente decía: «Centro de Esperanza Comunitaria. Todos bienvenidos». Caminó hacia la parte trasera, bajando esos mismos escalones de concreto. La puerta del sótano estaba abierta. Adentro estaba vacío, tranquilo. Solo mesas plegables apiladas contra la pared y una pequeña cocina en la esquina. El olor a sopa aún persistía en el aire. Quedó allí tratando de imaginar a Marta en este espacio sirviendo comida, sonriendo a extraños, llamándolos por su nombre. ¿Puedo ayudarlo? Lucas se volvió. Un joven estaba parado en la puerta. La misma chaqueta militar de anoche. Leo. Yo solo estaba... Lucas se detuvo. Estaba mirando.
Leo lo estudió. El reconocimiento parpadeó en sus ojos. «Usted estuvo aquí anoche, parado en la puerta». Lucas asintió. «Usted es el desarrollador, ¿verdad? El que es dueño de la mitad de los edificios por...» «Aquí lo soy». Leo cruzó los brazos. «Entonces, ¿qué está haciendo aquí?» Lucas no sabía cómo responder a eso. «Estoy tratando de entender algo». ¿Entender qué? A Marta, la mujer que dirige este lugar. La expresión de Leo se suavizó ligeramente. La señorita Marta, ella no lo dirige, ella simplemente aparece. Ha venido todas las semanas durante años, nos alimenta, habla con nosotros, nos trata como si importáramos. ¿Cuánto tiempo hace que la conoces? 3 años. Afganistán. Desde que regresé de... La mandíbula de Leo se tensó. Estaba viviendo en las calles, no podía mantener un trabajo, seguía teniendo episodios, flashbacks. Nadie quería lidiar con eso. Caminó hacia la cocina, tocó el mostrador como si fuera sagrado. La señorita Marta me encontró durmiendo detrás de esta iglesia una noche. Me trajo sopa. No hizo preguntas, solo se sentó conmigo. Me dejó hablar cuando estuve listo. Lucas sintió algo retorcerse en su pecho. Ella me metió en un programa, continuó Leo. Me ayudó a encontrar un lugar para quedarme. Me visitaba cada semana, todavía lo hace. Miró a Lucas. Ella salvó mi vida y no tenía que hacerlo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Ella salvó 17 vidas en la guerra, dijo Lucas en voz baja. Leo se volvió. ¿Qué? En la tormenta del desierto. Ella fue médico de combate. Salvó a 17 soldados bajo fuego. Recibió la estrella de bronce. Leo se quedó mirando. Ella nunca me dijo eso. Ella nunca se lo dice a nadie. Se quedaron en silencio por un momento. ¿Por qué está realmente aquí?, preguntó Leo. Lucas miró alrededor del sótano, a las mesas plegables, la pequeña cocina, el cartel escrito a mano que decía «Todos son bienvenidos». «Porque la he conocido toda mi vida», dijo Lucas con la voz quebrándose, «y me acabo de dar cuenta de que no la conozco en absoluto». Leo lo observó cuidadosamente. «Usted es para quien ella trabaja, ¿no es así? La familia con la que ha estado durante décadas». Lucas asintió. «No». «¿Y nunca preguntó?». Leo negó con la cabeza, rió amargamente. «Hombre, eso es algo. Ella da todo a personas como nosotros. Y las personas para las que realmente trabaja, las que realmente podrían ayudarla, ni siquiera la ven». Las palabras golpearon a Lucas como un puño. «La veo ahora», dijo Lucas. «¿Lo hace?», desafió Leo. «¿O simplemente se siente culpable?». Lucas no respondió porque no lo sabía. Leo se movió hacia la puerta. Se detuvo. «Ella viene todos los jueves por la noche, a las 7:00. Si realmente quiere entender, no solo visite una vez. Preséntese, quédese, escuche». Se fue. Lucas se quedó solo en ese sótano. El olor a sopa, las mesas apiladas, el silencio. Y por primera vez en su vida, Lucas Thorne se sintió pequeño. No por lo que le faltaba, sino por lo que nunca había dado. Sacó su teléfono, abrió su calendario. La noche del jueves estaba bloqueada con una gala, inversores, donantes, discursos sobre desarrollo urbano y responsabilidad corporativa. Lucas lo borró y escribió Centro de Esperanza Comunitaria, 7:00 p.m. No sabía qué pasaría, pero sabía que no podía alejarse. No esta vez. Llegó el jueves. Lucas salió de su oficina a las 6:30. Su socio comercial llamó 2 veces. No contestó. Condujo hacia el sur mientras el sol descendía por debajo del horizonte. Las luces de la ciudad parpadearon encendiéndose. Estacionó cerca de la iglesia y se sentó un momento observando a la gente llegar. Hombres con chaquetas gastadas, mujeres sosteniendo las manos de sus hijos. Todos caminando hacia esa puerta del sótano como si fuera el único lugar cálido que quedaba en el mundo. Lucas bajó, caminó por esos escalones de concreto y empujó la puerta. Marta ya estaba allí preparando las mesas, organizando los tazones. Tenía el cabello recogido y llevaba los mismos jeans y suéter de la semana pasada. Ella levantó la vista cuando él entró. Por un momento, ninguno de los dos habló.
Señor Thorne, dijo finalmente. Su voz era cuidadosa, cautelosa. Quería ayudar, dijo Lucas. Los ojos de Marta buscaron en su rostro. Ayudar, si está bien. Ella lo miró por un largo momento. Luego asintió lentamente. La sopa necesita ser revuelta. Las ollas están en la estufa. Lucas se dirigió a la pequeña cocina. Tomó la cuchara de madera y revolvió. La gente comenzó a entrar en fila. Leo le asintió, pero no dijo nada. Un hombre mayor con un bastón se sentó lentamente. Una madre con 2 niños encontró asientos en la esquina. Marta se movía entre ellos como si hubiera hecho esto 1000 veces, sirviendo sopa, entregando pan, tocando hombros suavemente, haciendo preguntas en voz baja. ¿Cómo está su rodilla, señor Evans? Todavía me molesta, señorita Marta. Le traeré un poco de crema la próxima semana. Lucas la observaba. Ella conocía a todos, recordaba todo. ¿Te vas a quedar ahí parado?, llamó Leo desde el otro lado de la habitación. Lucas miró a Marta. Ella le entregó una pila de tazones. La gente está esperando. Él los tomó y comenzó a servir. Se sentía extraño al principio, incómodo. No sabía qué decir, no sabía cómo mirar a la gente a los ojos sin sentir el peso de todo lo que les había quitado, pero lo intentó. Una mujer mayor pasó por la fila. Lucas sirvió sopa en su tazón. «Gracias, cariño», dijo ella suavemente. «De nada». Ella sonrió y siguió adelante. Lucas siguió sirviendo. Un tazón, luego otro, luego otro. A mitad de camino, notó que Marta se balanceaba ligeramente junto a la estufa. Se sostuvo en el mostrador. «Marta». Lucas dejó el cucharón. Hacia ella. «Estoy bien». Se enderezó, se secó la frente, pero no estaba bien, sus manos temblaban. «¿Cuándo fue la última vez que comiste?», preguntó Lucas en voz baja. «Comí». «¿Cuándo?». Ella no respondió. Lucas miró la olla de sopa, luego a Marta. Ella había hecho todo esto, comprado los comestibles, cocinado durante horas y no había guardado nada para ella. «Siéntate», dijo él. «Todavía hay gente». «Siéntate, Marta». Algo en su voz la hizo obedecer. Se hundió en una silla junto a la pared. Lucas llenó un tazón, se lo llevó y lo dejó. «Come». Marta lo miró y por primera vez vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. Vulnerabilidad. Ella tomó la cuchara y comió lentamente. Lucas volvió a servir. Leo lo observaba con una mirada que no era del todo confianza, pero tampoco era hostilidad. Una hora después, el sótano comenzó a vaciarse. La gente agradeció a Marta al salir. La abrazaron. Le dijeron que la verían la próxima semana. Lucas ayudó a limpiar. Limpió mesillas. Marta se movía más lento de lo habitual. Sus hombros se hundían. Cuando todo estuvo hecho, se puso el abrigo y recogió sus bolsas vacías. «Te llevaré a casa», dijo Lucas. «No tiene que hacerlo. Sé que no tengo que hacerlo. Quiero hacerlo». Marta lo miró, luego asintió. Caminaron hacia su auto en silencio. Ella subió. Condujeron por las calles oscuras. «¿Por qué vino esta noche?», preguntó Marta en voz baja. Lucas mantuvo los ojos en la carretera. «Porque Leo me dijo que si quería entender, necesitaba presentarme». «Y entiende». Lucas pensó en eso, en las personas a las que había servido esta noche, la gratitud en sus ojos, la forma en que Marta conocía cada nombre. «Estoy empezando a hacerlo», dijo. Llegaron a su casa. Lucas apagó el motor. «Deberías haberme dicho que no te sentías bien», dijo. «Estoy bien. Casi te desmayas». Lucas miró por la ventana. «He estado cansada antes. Estaré bien». «¿Cuándo fue la última vez que viste a un médico?». Ella no respondió. «Marta». «Años», dijo finalmente. «Tal vez 4». El pecho de Lucas se apretó. «¿Por qué?». «Porque los médicos cuestan dinero, Sr. Thorne, y tenía otras personas que alimentar». Las palabras lo atravesaron. «El seguro que te doy cubre casi nada», dijo Marta, su voz suave pero honesta. «Chequeos básicos, sala de emergencias si me estoy muriendo. Pero pruebas, especialistas, medicinas que realmente necesito,
Ella negó con la cabeza. Elegí hace mucho tiempo a dónde iría mi dinero, y no iba a ser para mí. Lucas se quedó allí sin palabras. Debería irse a casa, dijo Marta gentilmente. Es tarde. Ella salió, caminó hacia su puerta. Lucas se quedó en el auto, con las manos agarrando el volante, viendo la luz en su ventana parpadear encendiéndose, y algo dentro de él se rompió. No culpa esta vez. Determinación. Sacó su teléfono, llamó a su jefe de recursos humanos. Necesito que actualicen el seguro de Marta Gibbs. Cobertura total, efectivo inmediatamente. Señor, son casi las 10 de la noche. No me importa qué hora sea. Hazlo. Colgó, miró la casa de Marta. Ella había dado todo, y él no le había dado nada. Eso iba a cambiar. Lucas no pudo dormir de nuevo esa noche. Seguía pensando en lo que Marta había dicho. 3 años, tal vez 4, desde que había visto a un médico, mientras él gastaba miles en trajes que usaba una vez, autos que apenas conducía, arte que nunca miraba. A la mañana siguiente, Lucas llamó al consultorio de su médico. Hizo una cita para Marta. Examen físico. Completo. Análisis de sangre, todo. Cuando Marta llegó a su ático esa tarde, él la estaba esperando. Marta, necesito que hagas algo por mí. Ella dejó su bolso. Por supuesto, señor Thorne. Te hice una cita con el médico mañana a las 10:00. Ella se quedó quieta. No necesito... Sí, lo necesitas. Señor Thorne, aprecio el pensamiento, pero no es un pensamiento. Está sucediendo. Su voz era firme. Ya actualicé tu seguro. Cobertura total, sin copagos, sin límites. Marta lo miró fijamente. Algo cambió en su expresión. No gratitud, algo más duro. ¿Por qué ahora?, preguntó en voz baja. ¿Qué? ¿Por qué ahora, señor Thorne? He trabajado para usted durante 34 años y de repente le importa mi salud. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Lucas sintió que se le cerraba la garganta, porque no lo sabía. No preguntó. La verdad de eso aterrizó como un peso muerto. Marta recogió su bolso. Iré a la cita, pero no porque usted me lo diga, sino porque necesito seguir haciendo lo que hago, y no puedo hacer eso si colapso. Ella pasó junto a él hacia la cocina. Lucas se quedó allí sintiendo que la distancia entre ellos crecía incluso mientras intentaba cerrarla. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no se te olvide suscribirte a nuestro canal Vidas Secretas. Nosotros posteamos videos todos los días y da like en el video en caso de que te guste esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y qué horas tú nos escuchas. Durante los siguientes días, Lucas comenzó a pasar más tiempo en casa, trabajando desde su estudio en lugar de su oficina, observando a Marta moverse por el ático con esa misma eficiencia tranquila que siempre había tenido. Pero ahora notaba cosas que nunca antes había visto. La forma en que se detenía en lo alto de las escaleras, recuperando el aliento. La forma en que agarraba el mostrador cuando pensaba que nadie estaba mirando. La forma en que sus manos temblaban ligeramente cuando servía su café. Ella tenía dolor y lo había estado ocultando durante años. El miércoles por la noche, Lucas la encontró en la cocina. Estaba empacando recipientes. Sopa, pan, verduras. ¿Vas al centro esta noche?, preguntó. Voy todas las semanas. Déjame ayudar. Marta no levantó la vista. Ayudó la semana pasada. Quiero ayudar de nuevo. Ella se detuvo. Dejó el recipiente, se volvió para mirarlo. Señor Thorne, no sé qué está tratando de hacer, pero sea lo que sea esto, este repentino interés en... ¿Qué quieres decir? Sus ojos se encontraron con los de él, claros, inquebrantables. He sido invisible para usted durante 34 años. No se preguntó dónde vivía, qué necesitaba, si estaba bien, y hice las paces con eso. Encontré mi propósito fuera de este lugar, fuera de usted. Cada palabra era tranquila pero afilada. Pero ahora me sigue. Aparece en el centro, actualiza mi seguro, hace citas médicas. Ella negó con la cabeza. Y se supone que debo estar agradecida. Estoy
tratando de arreglar las cosas. No puede. La voz de Marta se quebró ligeramente. No puede deshacer 34 años, señor Thorne. No puede borrar el hecho de que me vio todos los días y nunca pensó en preguntar si estaba bien, si estaba sola, si estaba sufriendo. Lucas sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Lo crié, continuó Marta, su voz temblando ahora. Lo sostuve cuando lloraba. Lo alimenté cuando tenía hambre. Me senté con usted en la oscuridad cuando el dolor era demasiado. Lo amé como Mi propio hijo. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. Y usted ni siquiera aprendió mi segundo nombre. El silencio que siguió se sintió como si pudiera tragarse el mundo. Lucas quería decir algo, cualquier cosa. ¿Pero qué podía decir? Ella tenía razón en todo. Lo siento, susurró. Marta se secó los ojos, recogió los recipientes. Necesito llegar al centro. Déjame llevarte. No, Marta, no, señor Thorne. Ella lo miró una vez más. Quiere ayudar, ayudar de verdad. Entonces, deje de intentar arreglarme. Deje de intentar arreglar su culpa y comience a mirar lo que realmente ha construido, porque no es solo a mí a quien ha sido ciego. Ella salió. Lucas se quedó solo en la cocina. El ático se sentía enorme a su alrededor, frío, vacío. Caminó hacia la ventana, miró la ciudad, su ciudad, las torres con su nombre, el horizonte que había remodelado, y por primera vez lo vio de manera diferente. Cada edificio era un vecindario borrado. Cada torre eran familias desplazadas. Cada margen de ganancia eran personas expulsadas de hogares en los que habían vivido toda su vida. Sacó su teléfono, abrió los archivos del proyecto Bahía Sur, el que acababa de cerrar, el que desplazaba a 600 familias. Comenzó a leer los informes, realmente leyéndolos. Perfiles familiares, niveles de ingresos, cuánto tiempo habían vivido allí, a dónde irían cuando su empresa tomara sus edificios. Un informe se destacó. Un anciano llamado Arthur Evans vivía en el mismo apartamento desde hacía 40 años, veterano, discapacitado. La indemnización que ofrecía la empresa de Lucas ni siquiera cubriría 6 meses de alquiler en ningún otro lugar. Lucas se desplazó hacia abajo. Otro nombre, Rosa Méndez. Madre soltera, 3 hijos, trabajando en 2 empleos. Perder su apartamento significaba sacar a sus hijos de su escuela, mudarse a 1 hora de distancia de sus trabajos. Otro y otro y otro. 600 familias, 2000 personas, nombres reales, vidas reales, pérdidas reales. Y Lucas había firmado sin pensarlo 2 veces. Se sentó, puso la cabeza entre las manos. Marta tenía razón. No solo había sido ciego con ella, había sido ciego con todos. El jueves por la mañana sonó el teléfono de Lucas. Señor Thorne, soy la doctora Alba del Hospital Memorial. Usted figura como el contacto de emergencia de Marta Gibbs. El estómago de Lucas se desplomó. Ella está bien, está estable, pero colapsó durante su cita ayer. La ingresamos para observación. Lucas salió por la puerta antes de que la doctora terminara de hablar. La encontró en una habitación privada en el 4º piso. Estaba dormida, con una vía intravenosa en el brazo, monitores pitando suavemente junto a la cama. Lucas se hundió en la silla junto a ella. Sus manos temblaban. La doctora Alba entró 20 minutos después. Ojos jóvenes y amables. Acercó una silla. Señor Gibbs, Thorne, no soy su hijo, soy su empleador. La doctora Alba hizo una pausa, asintió. Marta tiene diabetes avanzada. Sus riñones muestran daño temprano. Su presión arterial es peligrosamente alta y está gravemente anémica. Lucas sintió que la habitación giraba. Todas estas condiciones son tratables, continuó la doctora Alba, pero no han sido controladas durante años. Ella me dijo que no ha visto a un médico en más de 3 años. Sé que necesita medicación, atención especializada, monitoreo regular. La doctora lo miró directamente.
Su seguro anterior no habría cubierto la mayor parte de esto. Ella habría tenido que pagar de su bolsillo probablemente 400 o 500 dólares al mes, tal vez más. Lucas cerró los ojos. Ella estaba eligiendo entre su salud y otra cosa, dijo la doctora Alba suavemente. ¿Sabe qué era eso? Lucas asintió. Alimentar a personas que no tenían nada. La doctora se quedó callada un momento. Es una mujer extraordinaria. Lo sé. La doctora Alba se levantó. Necesitará quedarse aquí unos días. La estamos estabilizando. Pero, Sir Thorne, ella no puede seguir viviendo como lo ha hecho. Su cuerpo no lo soportará. Ella se fue. Lucas, a la cama de Marta, la vio respirar y lloró. Lloró por el niño que ella había criado, por el hombre en el que se había convertido, por 34 años de no verla, de no preguntar, de no importar. Marta se movió. Sus ojos se abrieron lentamente. Señor Thorne, estoy aquí. Ella miró la vía intravenosa, los monitores. Lo siento. No quise... Detente. La voz de Lucas se quebró. Deja de disculparte. Ella se quedó callada. Lucas se inclinó hacia adelante. Su voz era ronca. Tu segundo nombre es Jane. Lo busqué anoche. Martha Jane Gibbs, nacida en 1955 en Birmingham, Alabama. Te uniste al ejército a los 19 años. Serviste 3 años. Volviste a casa a un país que no te quería. Los ojos de Marta se llenaron de lágrimas. Tuviste una hija llamada Ana. Murió a los 28 años por complicaciones de diabetes, porque no podía pagar la insulina. Su voz se quebró. Y durante 17 años has estado alimentando a extraños con dinero que deberías haber estado gastando en ti misma porque nadie más lo haría. Giró la cabeza hacia otro lado. Te di el seguro más barato que pude encontrar, susurró Lucas. Te pagué justamente, pero nunca pensé en lo que significaba justo. Nunca pregunté si podías pagar tu medicina, tu alquiler, tu vida. Puso la cabeza entre las manos. He pasado 34 años tomando tu tiempo, tu amor, tu sacrificio, y nunca te di nada que importara. Me diste un trabajo, dijo Marta suavemente. Un propósito. Te di sobras. Lucas la miró. Y tú las convertiste en gracia. Convertiste mi indiferencia en amor por personas que yo estaba demasiado ciego para ver. Las lágrimas corrían por el rostro de Marta. No merezco tu perdón, dijo Lucas. Pero lo estoy pidiendo de todos modos porque necesito cambiar, no solo cómo te trato a ti, sino cómo trato a todos. Marta extendió la mano, tomó la suya. Sus dedos eran delgados y débiles, pero su agarre era firme. Lucas, dijo ella, su nombre real, por primera vez en 34 años. Te perdoné hace mucho tiempo. ¿Por qué? Aferrarse a la ira me habría envenenado y tenía demasiadas personas contando conmigo para dejar que eso sucediera. Ella apretó su mano. Pero el perdón no significa que las cosas sigan igual. Significa que tienes la oportunidad de hacerlo mejor. Lucas asintió. Lo haré, lo prometo. Entonces empieza con esto. Marta lo miró con ojos claros. Deja de intentar salvarme. No necesito ser salvada. Necesito un socio. Alguien que vea lo que yo veo, que le importe lo que a mí me importa. La gente del centro, la gente de todas partes, dijo Marta. Los que tus edificios expulsan, los que tus tratos olvidan, los que trabajan para ti pero no pueden permitirse vivir cerca de ti. Sus palabras aterrizaron como piedras. He visto cómo construyes un imperio, Lucas, y es impresionante. Realmente lo es. Pero los imperios construidos sobre la pérdida de otras personas no permanecen para siempre. Se desmoronan. Y cuando lo hacen, todo lo que te queda es dinero y una casa vacía. Lucas de ello sintió la verdad. Así que si quieres cambiar, dijo Marta, su voz gentil pero firme, entonces cambia lo que estás construyendo, no solo para mí, para todos. Lucas se quedó allí, sosteniendo su mano, sintiendo el peso de 34 años presionándolo, pero también sintiendo algo más. Esperanza. No del tipo que borra el pasado, del tipo que hace posible el futuro. Está bien, susurró.
Está bien. Marta cerró los ojos, exhausta, pero en paz. Lucas se quedó junto a su cama hasta que se durmió. Abrió su calendario, borró las siguientes 2 semanas e hizo una llamada a su abogado principal. El proyecto Bahía Sur. Quiero que contacten personalmente a cada familia que estamos desplazando. Quiero saber sus nombres, sus historias, a dónde van, qué necesitan. Lucas, esto tomará meses. Entonces nos tomamos meses. Silencio al otro lado. Y quiero una reunión con la Junta. La próxima semana voy a reestructurar cómo desarrollamos. ¿Reestructurar cómo? Lucas miró a Marta, durmiendo pacíficamente, su rostro más suave de lo que nunca lo había visto. Vamos a construir con la gente, no encima de ella. Colgó, se recostó en la silla y por primera vez en su vida, Lucas Thorne sintió que finalmente estaba despertando. Marta se quedó en el hospital durante 5 días. Lucas la visitaba cada mañana y cada tarde. Le llevaba libros, se sentaba con ella en silencio, aprendía cosas que debería haber sabido hace décadas. Su color favorito era el violeta. Amaba la música gospel, siempre había querido visitar el océano, pero nunca tuvo el dinero. Cosas pequeñas, cosas humanas. Al 6.º día, Marta volvió a casa. Lucas ya había arreglado todo. Una enfermera para revisarla diariamente, medicamentos entregados, un cronograma de citas de seguimiento. Pero Marta no volvió a trabajar. Por primera vez en 34 años, el ático de Lucas se sentía vacío sin ella. Llegó el jueves, a las 7:00. Lucas condujo al centro solo. Cuando entró, Leo estaba preparando las mesas. La vista, sorprendido. ¿Dónde está la señorita Marta? Se está recuperando. Órdenes del médico. El rostro de Leo se tensó con preocupación. ¿Ella está bien? Lo estará, pero necesita descansar. Lucas tomó una pila de sillas y comenzó a ayudar. Leo lo observó por un momento, luego asintió. La gente comenzó a llegar. Lucas sirvió sopa, entregó pan, intentó recordar nombres como lo hacía Marta. Un hombre mayor pasó por la fila, delgado, barba gris, apoyándose pesadamente en un bastón. Lucas lo reconoció de los informes. Arthur Evans. «Buenas noches», dijo Lucas, llenando su tazón. El señor Evans asintió. Llevó su sopa a una mesa en la esquina y se sentó lentamente como si le dolieran los huesos. Las manos de Lucas se enfriaron. Este era el hombre, el de los archivos de desarrollo. 40 años en el mismo apartamento, desplazado por Thorne Development, se le ofreció una indemnización que no cubriría ni 3 meses de alquiler en ningún otro lugar. Lucas dejó el cucharón, caminó hacia él. ¿Puedo sentarme? El señor Evans levantó la vista, lo estudió. Es un país libre. Lucas se sentó, sentía la garganta apretada. Soy Lucas Thorne, señor. La expresión de Evans no cambió, solo siguió comiendo su sopa. Sé quién es usted. Las palabras eran tranquilas, no enojadas, solo cansadas. Compró mi edificio, dijo el señor Evans, hace 2 años. Dijo que iba a renovar, hacerlo mejor, y lo hizo. Ventanas nuevas, pintura fresca, muy bonito. Tomó otra cucharada de sopa. Luego subió el alquiler de $800 al mes a 2.300. Nos dio 60 días para irnos o firmar un nuevo contrato que no podíamos pagar. Lucas no podía respirar. Viví allí 40 años, continuó el señor Evans con voz firme. Crié a mi hijo en ese apartamento. Enterré a mi esposa desde ese apartamento. Cada mañana me sentaba junto a esa ventana y veía salir el sol sobre la bahía. 40 años. Miró a Lucas. Ahora duermo en un refugio, o aquí cuando me dejan, porque la indemnización que me dio, $12.000 por 40 años, se acabó en 6. Lucas sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Lo siento, susurró. El señor Evans dejó su cuchara. ¿Lo siente o simplemente se siente mal ahora que le puso una cara al nombre? La pregunta cortó limpiamente. Ambas cosas, dijo Lucas, con la voz quebrándose. El señor Evans lo estudió. ¿Sabe cuál es la peor parte? Ni siquiera fue personal para usted.
Probablemente firmó ese trato sin pensarlo 2 veces. Solo otro edificio, solo otro número. Tiene razón. Sé que tengo razón. El señor Evans se recostó. Yo era alguien antes de que llegara su empresa. Tenía un hogar. Tenía dignidad. Ahora soy solo otro viejo con un bastón comiendo sopa gratis en el sótano de una iglesia. Lucas puso la cabeza entre las manos. Señor Evans, no puedo deshacer lo que hice, pero ¿puede qué? La voz del anciano se elevó ligeramente. Devolverme mi hogar, devolverme mis 40 años, devolverme la mañana en que veía salir el sol desde mi ventana y sentía que pertenecía a algún lugar. El sótano se había quedado en silencio. La gente estaba mirando. No puede arreglar esto con dinero, dijo el señor Evans. Puede escribirme un cheque ahora mismo, y no cambiará el hecho de que miró mi vida y decidió que valía menos que su margen de ganancia. Cada palabra aterrizó como un martillo. Lucas lo miró. Este hombre que lo había perdido todo. Este hombre cuyo hogar él había tomado sin pensarlo 2 veces. Tiene razón, dijo Lucas. No puedo arreglarlo, pero puedo dejar de hacerlo. Puedo cambiar cómo construimos. Puedo asegurarme de que nadie más pierda su hogar de la manera en que usted lo hizo. Los ojos del señor Evans se entrecerraron. Las palabras son baratas, señor Thorne. Lo sé, así que déjeme probarlo. La voz de Lucas era cruda. Venga a trabajar conmigo. Ayúdeme a entender lo que he estado demasiado ciego para ver. Dígame cómo construir sin destruir, porque no sé cómo y necesito a alguien que sí sepa. El señor Evans lo miró fijamente. Leo dio un paso adelante. ¿Habla en serio? ¿Va a dejar que un hombre sin hogar le diga cómo dirigir su empresa de $1.000 millones? No es un hombre sin hogar. Es un hombre al que yo hice quedarse sin hogar. Lucas miró al señor Evans. Y él sabe más sobre lo que necesita esta comunidad de lo que yo sabré jamás. El sótano estaba en silencio. El señor Evans recogió su sopa, tomó un sorbo lento, la dejó. Lo pensaré. No fue un sí, pero no fue un no. Lucas asintió, se levantó, caminó de regreso a la cocina. Sus manos temblaban, su corazón latía con fuerza. Leo se acercó, se paró a su lado. Eso requirió agallas, dijo Leo en voz baja. Esa fue la verdad. Sí, pero la mayoría de las personas con poder no dicen la verdad. Ponen excusas. Lucas lo miró. He terminado de poner excusas. Leo asintió lentamente. Entonces, tal vez, solo tal vez, realmente habla en serio sobre esto. Terminaron de servir en silencio. Cuando terminó la noche y todos se fueron, Lucas se sentó solo en el sótano vacío. El olor a sopa, las sillas, apiladas, la tranquilidad. Pensó en el señor Evans, 40 años perdidos, porque Lucas firmó un papel sin pensar. ¿Cuántos otros había? ¿Cuántas vidas había remodelado sin saber sus nombres? Sacó su teléfono, llamó a su asistente. Necesito la lista completa de todas las propiedades que Thorne Development ha adquirido en los últimos 10 años y necesito los registros de desplazamiento, cada familia, cada persona. Quiero nombres, señor. Esos serán miles de archivos. No me importa cuántos sean. Necesito verlos todos. Colgó, se sentó en el silencio e hizo una promesa a la habitación vacía, al señor Evans, a Marta, a cada persona que su imperio había olvidado. Los vería, a cada uno de ellos, y lo haría mejor. No porque fuera rentable, sino porque era lo correcto. Lucas no durmió esa noche. Se sentó en su estudio con su computadora portátil abierta, archivos esparcidos por el escritorio, nombres, direcciones, montos de indemnización, fechas de desplazamiento, 10 años de desarrollo, 43 edificios adquiridos, más de 2.000 familias reubicadas. Comenzó a leer. James Patterson, 62 años, vivió en su apartamento 28 años. Trabajaba como conserje en la misma escuela a la que asistían sus nietos. Indemnización, $14.000. Estado actual, mudado a 2 horas fuera de la ciudad.
Perdió su trabajo. Ya no puede ver a sus nietos. Lucas se recostó, cerró los ojos, continuó. Rosa Méndez, madre soltera, 3 hijos, trabajaba en 2 empleos, uno como auxiliar de enfermería, otro limpiando oficinas por la noche. El desplazamiento la obligó a sacar a sus hijos de su escuela. Se mudó a un lugar más pequeño, más lejos de sus trabajos. Ahora pasa 4 horas al día en autobuses solo para llegar al trabajo. Las manos de Lucas temblaban. Siguió leyendo nombre tras nombre, historia tras historia. Una pareja joven que había ahorrado durante 3 años para pagar su primer apartamento fuera en 60 días. Una mujer mayor que había vivido en el mismo edificio desde 1972 murió 6 meses después de ser desplazada. Su hija escribió en una carta de queja que nunca se recuperó de perder su hogar. Lucas leyó esa carta 3 veces. Luego apoyó la cabeza en el escritorio y lloró. Pasaron las horas. Salió el sol. Lucas no se movió. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de su socio comercial. Reunión de la junta en 2 horas. ¿Estás listo? Lucas miró el mensaje. Luego a los archivos que cubrían su escritorio. No estaba listo. Nunca lo estaría. Pero tenía que enfrentarlos de todos modos. Se duchó. Se puso un traje. Condujo a la oficina. La sala de juntas estaba llena cuando llegó. 8 hombres y mujeres con ropa cara. Personas que lo habían ayudado a construir su imperio. Personas que confiaban en su visión. Lucas se paró en la cabecera de la mesa. «Voy a reestructurar cómo desarrollamos», dijo, sin preámbulos, sin charla trivial. Su director financiero se inclinó hacia adelante. «Lucas, hablamos de esto. No puedes simplemente...» Pasé la noche leyendo registros de desplazamiento. 2000 familias en 10 años. Personas que perdieron sus hogares porque decidimos que sus vecindarios tenían potencial. Su voz era firme pero cruda. Lo hemos estado llamando desarrollo, pero no lo es. Es extracción. Tomamos tierra de personas que no pueden permitirse defenderse. Construimos cosas en las que no pueden permitirse vivir y lo llamamos progreso. La habitación se quedó en silencio. Conocí a un hombre esta semana, continuó Lucas. Arthur Evans, 73 años. Compramos su edificio hace 2 años. Lo desplazamos después de 40 años. La indemnización que le dimos se acabó en 6 meses. Ahora duerme en un refugio. Su socia comercial se movió incómoda. Lucas, eso es desafortunado, pero no es desafortunado. Es intencional. La voz de Lucas se elevó. Sabíamos lo que pasaría. Las proyecciones lo mostraron. El 60% de los residentes desplazados serían expulsados del área circundante por los precios. Vimos esos datos y seguimos adelante de todos modos. Porque era rentable, dijo su director financiero. Así es como funcionan los negocios. Entonces, tal vez, estamos en el negocio equivocado. La habitación estalló. Gente hablando unos sobre otros, discutiendo, cuestionando su juicio. Lucas los dejó. Luego levantó la mano. La habitación se calmó. Propongo que construyamos de manera diferente. Viviendas de ingresos mixtos, modelos de propiedad comunitaria, contratación local, participación en las ganancias con los residentes a largo plazo. Todavía será rentable, solo que no a su costa. Nuestros márgenes se reducirán 40%, dijo su director financiero. No me importa. Los inversores se retirarán. Entonces encontramos nuevos inversores. Su socia se puso de pie. Lucas, ¿qué te ha pasado? Lucas la miró. ¿Qué desperté? Al hecho de que he pasado 10 años construyendo monumentos a mí mismo sobre las vidas de otras personas y no puedo hacerlo más. Ella lo miró fijamente. Esto no es sostenible. Tampoco lo es lo que hemos estado haciendo. No para la gente que desplazamos y no para mi alma. No para esta... La palabra quedó suspendida en el aire. Alma. No es una palabra que se use en las salas de juntas. Voy a seguir adelante con esto, dijo Lucas en voz baja. Con o sin su apoyo,
pero les pido que confíen en mí una vez más. Largo silencio. Finalmente, un miembro de la Junta habló, una mujer mayor que había estado con la empresa desde la época de su abuelo. Lo apoyaré. Lucas la miró sorprendido. Tu abuelo construyó esta empresa sobre relaciones, dijo ella. Conocer a las personas para las que construía. En algún lugar del camino olvidamos eso. Tal vez es hora de que recordemos. Otro miembro de la Junta asintió, luego otro. No todos. 2 miembros negaron con la cabeza y salieron de la habitación, pero 5 se quedaron. Fue suficiente. La socia de Lucas lo miró. ¿Estás seguro de esto? Nunca he estado más seguro de nada. Ella suspiró. Entonces, averigüemos cómo hacerlo funcionar. La reunión duró 4 horas. Se elaboraron planes, se recalcularon presupuestos, se extendieron los plazos. Cuando terminó, Lucas condujo directamente a la casa de Marta. Ella abrió la puerta en bata, luciendo más fuerte que en el hospital, pero aún cansada. «Señor Thorne, ¿está todo bien?» «Vengo de una reunión de la Junta», dijo Lucas. «Estamos cambiando todo. Cómo construimos, cómo desarrollamos. Estoy reestructurando toda la empresa». Marta estudió su rostro. «Y necesito tu ayuda. Necesito que seas parte de esto. No como mi empleada, como mi directora de Relaciones Comunitarias, salario completo, beneficios completos, un asiento en cada mesa». Marta se quedó callada por un largo momento. «¿Por qué yo? Porque ves a las personas que he pasado toda mi vida ignorando. Porque has estado haciendo este trabajo durante 17 años mientras yo construía torres. Porque si voy a hacer esto bien, necesito a alguien que realmente sepa cómo se ve lo correcto». Los ojos de Marta se llenaron de lágrimas. «¿Y por qué?» La voz de Lucas se quebró. «Eres la única persona que me amó lo suficiente como para seguir sirviendo a la gente, incluso cuando no lo merecía. Me mostraste cómo se ve la gracia. Ahora te pido que me ayudes a vivirla». Marta extendió la mano, tocó su rostro suavemente. «Está bien», susurró. «Está bien». Lucas sintió que algo se abría en su pecho. No dolor esta vez. Alivio, propósito, esperanza. «Gracias», dijo. Marta sonrió. «No me agradezca todavía. Esto va a ser difícil. Cambiar no es cómodo, y la gente no confiará en usted de inmediato». «Lo sé, pero si habla en serio, realmente en serio, entonces podemos hacer algo hermoso». Lucas asintió. «Hablo en serio». Ella lo miró con esos ojos que lo habían visto todo, que lo habían visto crecer, que nunca habían dejado de creer que podía ser mejor. «Entonces, pongámonos a trabajar». 3 meses después, Lucas se paró frente al Consejo Municipal, la misma sala donde había presentado el proyecto de la Bahía Sur, los mismos miembros del Consejo que habían aplaudido su trato de 340 millones de dólares, pero todo lo demás era diferente. «Estoy aquí para presentar una propuesta revisada», dijo Lucas. «Comunidad Bahía Sur. Un desarrollo centrado en la comunidad, construido con los residentes, no encima de ellos». Hizo clic en la primera diapositiva, pero en lugar de proyecciones de ganancias, había rostros, nombres, historias. «Este es Arthur Evans, 73 años, desplazado por mi empresa hace 2 años. Ahora es nuestro director de asesoría comunitaria. Nos está ayudando a rediseñar este proyecto desde cero». El señor Evans se sentó en la primera fila, asintió una vez. «Esta es Rosa Méndez, madre soltera, 3 hijos. Desplazamos a su familia hace 18 meses. Ahora es nuestra coordinadora de servicios familiares, asegurándose de que ninguna familia pierda su hogar sin apoyo y opciones reales». Rosa se sentó junto al señor Evans. Sus ojos estaban húmedos, pero su barbilla estaba en alto. Lucas continuó. «La nueva comunidad Bahía Sur será un 40% de vivienda asequible, vivienda para la fuerza laboral, un 30% a precio de mercado. A cada familia desplazada se le ha ofrecido el primer derecho a regresar, no como inquilinos, sino como propietarios parciales.
Los miembros del consejo se inclinaron hacia adelante. Estamos contratando localmente programas de capacitación para trabajos de construcción, microcréditos para pequeñas empresas, un centro comunitario con programas gratuitos dirigidos por las personas que viven allí. Hizo una pausa. Este proyecto tomará más tiempo, costará más por adelantado y, sí, nuestros márgenes de ganancia serán más pequeños, pero estaremos construyendo algo que dure, algo que sirva. Una concejal levantó la mano. Señor Thorne, esto es una desviación significativa de su modelo anterior. Sí, señora. ¿Qué cambió? Lucas miró a Marta, sentada tranquilamente en la última fila. Yo cambié. La votación fue unánime. Aprobado. Cuando Lucas salió, el señor Evans estaba esperando. Lo hizo bien ahí adentro, dijo el anciano. Hicimos bien, lo corrigió Lucas. El señor Evans sonrió, la primera vez que Lucas lo veía. Sí, lo hicimos. Durante los siguientes meses sucedió algo notable. Lucas comenzó a aparecer no solo en reuniones de la Junta, no solo en galas, sino en los lugares que importaban. Todos los jueves estaba en el centro sirviendo sopa, aprendiendo nombres, escuchando historias. Todos los lunes se reunía con la Junta Asesora Comunitaria, residentes que habían sido desplazados, ahora ayudando a remodelar cómo construía Thorne Development. Leo fue contratado como director de servicios para veteranos. Diseñó programas que ayudaron a exsoldados a encontrar trabajos, vivienda, apoyo de salud mental. El señor Evans trajo a otros residentes de mucho tiempo, personas que conocían la historia del vecindario, que entendían lo que la comunidad necesitaba. Y Marta, ella estaba en todas partes, conectando personas, construyendo confianza, mostrándole a Lucas cómo ver lo que se había estado perdiendo toda su vida. Una noche, Lucas y Marta se sentaron en el sótano de la iglesia después de que todos se habían ido. ¿Sabes qué es diferente ahora?, preguntó Marta. ¿Qué? Haces preguntas. Antes le decías a la gente lo que necesitaba. Ahora les preguntas. Lucas asintió. Estoy aprendiendo. Estás haciendo más que aprender. Estás cambiando. Ella lo miró. Estoy orgullosa de ti. Las palabras golpearon a Lucas como una ola. Había construido un imperio, ganado millones, remodelado una ciudad, pero nunca había escuchado esas palabras antes. Gracias, susurró. Se sentaron en un cómodo silencio. Luego Marta habló de nuevo. Mi hija Ana, antes de morir, solía ser voluntaria en un comedor social. Decía que era el único lugar donde se sentía como ella misma. Lucas escuchó. Después de que falleció, no sabía qué hacer con el dolor. Estaba en todas partes asfixiándome. Así que comencé a venir aquí, comencé a cocinar, comencé a servir. Ella sonrió suavemente. Y la encontré de nuevo en las personas que necesitaban ayuda, en la alegría tranquila de dar sin esperar nada a cambio. Ella se volvió hacia Lucas. Eso es lo que quiero para ti, no culpa, no obligación, sino la alegría de ser parte de algo más grande que tú mismo. Lucas sintió lágrimas en su rostro. Estoy empezando a sentirlo. Bien, porque lo que estamos construyendo, no se trata de arreglar el pasado, se trata de crear un futuro donde las personas importen más que las ganancias, donde la dignidad no sea negociable. Vamos a cometer errores, dijo Lucas. Por supuesto que lo haremos, pero los cometeremos juntos y aprenderemos de ellos. 6 meses después de esa reunión de la Junta, se inició la construcción en la comunidad Bahía Sur, pero no fue como otras inauguraciones a las que Lucas había asistido. Sin políticos posando para las cámaras, sin champán, sin discursos sobre el crecimiento económico. Solo gente, familias que volvían a casa, niños jugando en la tierra, residentes ancianos plantando semillas en lo que se convertirían en jardines comunitarios. Leo estaba con un grupo de veteranos hablando sobre el programa de trabajos que comenzarían.
El señor Evans caminó por la propiedad con Lucas, señalando dónde habían estado los puntos de referencia originales del vecindario. Mi apartamento estaba justo allí. Ahí es donde el sol entraba por la ventana cada mañana. Nos aseguraremos de que tengas esa misma vista, dijo Lucas. Lo prometo. El señor Evans lo miró. ¿Sabe qué? Le creo. Los tres hijos de Rosa pasaron corriendo riendo. Ella los llamó, luego se volvió hacia Lucas. Gracias por darnos la oportunidad de volver. No vuelven como invitados, dijo Lucas. Vuelven como propietarios. Este es su hogar. Ella lo abrazó. Y Lucas, que había pasado 36 años evitando la conexión emocional, le devolvió el abrazo. Mientras el sol se ponía sobre el sitio de construcción, Marta se paró junto a Lucas. Este es un buen trabajo, dijo ella. Es un comienzo. Es más que un comienzo. Es una transformación. Lucas miró a las familias a su alrededor, hablando, riendo, planeando, esperando. Por primera vez en su vida entendió lo que había estado persiguiendo todos estos años. No poder, no riqueza, no edificios con su nombre en ellos. Conexión, propósito, gracia. Desearía haber aprendido esto hace 34 años, dijo Lucas en voz baja. Marta tomó su mano. Lo aprendiste cuando estuviste listo, y eso es todo lo que importa. Se quedaron juntos mientras el cielo se volvía dorado, luego rosado, luego púrpura. Y Lucas sintió algo que nunca había sentido antes: paz. No porque todo estuviera arreglado, sino porque finalmente estaba construyendo algo que valía la pena construir, algo que duraría. No monumentos a sí mismo, sino hogares para personas que los merecían. 18 meses después, la comunidad Bahía Sur abrió. No con una ceremonia de corte de cinta, sino con una fiesta de barrio. Las mesas se extendían por la calle. La música sonaba desde los altavoces que el sobrino de alguien había instalado. Los niños corrían entre los edificios, nuevos edificios con grandes ventanales y porches delanteros donde la gente podía sentarse y ver salir el sol. Lucas se paró al borde de todo, observando. Leo se acercó de la mano con una mujer que Lucas había conocido hacía unos meses. Señor Thorne, esta es mi prometida, Jennifer. Lucas le estrechó la mano. Felicidades. Leo me contó lo que hizo, dijo ella. Darle una oportunidad cuando nadie más lo haría. Él me dio una oportunidad. Lucas, dijo, me enseñó a ver. Leo sonrió. Se alejó con Jennifer hacia las mesas de comida. El señor Evans estaba sentado en un banco frente a su nuevo apartamento. La misma vista que tenía hace 40 años. El mismo amanecer cada mañana. Él saludó con la mano. Lucas le devolvió el saludo. Los hijos de Rosa estaban jugando baloncesto en la nueva cancha. Ella estaba de pie mirándolos, con los brazos cruzados, paz en su rostro. Cuando vio a Lucas, articuló con los labios: «Gracias». Él asintió. Marta se acercó a su lado. Se veía más fuerte ahora, más saludable. Su cabello plateado atrapaba la luz de la tarde. «Lo hizo», dijo suavemente. «Lo hicimos». Ella sonrió. «Sí, lo hicimos». Se quedaron juntos viendo a la comunidad celebrar. Las personas que habían estado dispersas estaban en casa. Las familias que habían estado rotas estaban enteras. Y en el centro de todo había algo que Lucas nunca había construido antes: pertenencia. «Estaba pensando en algo», dijo Lucas, cuando esperaba encontrar «Sobre esa a un noche ladrón. que te seguí». Marta lo miró. «Estaba tan seguro de que me estabas quitando algo, pero la verdad es que me habías estado dando toda mi vida y yo simplemente no podía verlo». Su voz se quebró. «Me amaste cuando no merecía amor. Me serviste cuando estaba ciego y cuando finalmente abrí los ojos. No te alejaste. Te quedaste. Me ayudaste a convertirme en alguien que vale la pena ser». Los ojos de Marta se llenaron de lágrimas. «No sé si alguna vez seré el hombre que creíste». «Aunque podría ser», continuó Lucas, «pero lo intento todos los días gracias a ti». Marta tomó su mano. «Lucas, ya lo eres.
Una niña pequeña corrió hacia ellos, la niña del sótano de la iglesia. Ahora era más alta, sonriendo. «Señorita Marta, ven a ver nuestro nuevo apartamento. Tenemos 2 habitaciones y una cocina con ventana». Marta rió. «Estaré allí enseguida, cariño». La niña salió corriendo. Lucas miró a Marta. «¿Sabes de qué me di cuenta? Pasé 36 años construyendo cosas que podía ver desde 72 pisos de altura. Torres, horizontes, monumentos». Hizo un gesto hacia las familias que los rodeaban. «Pero esto, gente con hogares, niños con esperanza, veteranos con propósito, no puedes ver esto desde allá arriba. Solo puedes verlo cuando bajas, cuando te acercas lo suficiente para mirar a la gente a los ojos». Marta apretó su mano. «Y ahora ves, ahora veo». El sol se estaba poniendo. La luz dorada se derramaba sobre los nuevos edificios, el jardín comunitario, el patio de recreo donde los... Marta comenzó a caminar hacia la familia de la niña. Luego se detuvo, se volvió. «Lucas». «¿Sí? Bienvenido a casa». Ella se alejó, y Lucas se quedó allí sintiendo el peso y la maravilla de esas 3 palabras. Bienvenido a casa. Había pasado toda su vida en áticos y torres, rodeado de lujo y logros, pero nunca había estado en casa. No hasta ahora. No hasta que aprendió que el hogar no es un lugar que posees. Es un lugar donde perteneces, donde la gente conoce tu nombre, donde tu presencia importa, no por lo que tienes, sino por quién eres. Lucas caminó hacia la multitud, estrechó manos, abrazó a niños, escuchó historias, y en algún lugar en medio de todo eso, rodeado de personas que una vez ignoró, en un vecindario que casi destruyó, Lucas Thorne finalmente entendió para qué era su vida. No para construir más alto, sino para levantar a otros, no para tomar más, sino para dar todo, no para ser visto, sino para ver. Miró al cielo, el mismo cielo que cubría su ático 72 pisos más arriba, pero desde aquí abajo se veía diferente, más cercano, más cálido, como la gracia inclinándose lo suficiente para tocar los lugares rotos. Y Lucas susurró una oración que nunca había rezado antes. «Gracias por Marta, por las segundas oportunidades, por los ojos que finalmente ven». La oración fue simple, honesta, real, tal como la vida que estaba aprendiendo a vivir. Una vida donde la riqueza no se medía en edificios, sino en personas que se sentían vistas, donde el éxito se contaba en ganancias, sino en familias que tenían hogares, donde el legado no estaba tallado en acero, sino escrito en los corazones de aquellos que habían sido amados cuando el mundo los olvidó. Lucas Thorne había pasado 36 años construyendo un imperio. Ahora, finalmente, estaba construyendo algo que importaba, una comunidad, una familia, un hogar. Y mientras las estrellas salían sobre la comunidad Bahía Sur y la música llenaba el aire y los niños bailaban en calles que solían estar olvidadas, Lucas supo que esto era lo que había estado buscando toda su vida. No poder, amor, no monumentos, gente, no su nombre en un edificio, sino su corazón en un lugar que lo recordaría mucho después de que las torres cayeran. Esto era gracia, esto era hogar, esto era suficiente.